Son las 9 de la mañana con 32 minutos y regresamos a esta primera edición de Radioanálisis, transmisión conjunta de la red de radios que piensan y por supuesto a través también de las señales de nuestras plataformas en Radio Universidad de Chile y el canal de televisión UChile TV que usted puede sintonizar en la televisión abierta digital. Bueno, el tema de esta semana sin ninguna duda ha sido la reforma de pensiones, luego de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y Diputadas con su votación, la aprobación de la idea de legislar, el rechazo de algunos aspectos importantes de la iniciativa y lo que se viene ahora en el Senado, que se ve y se proyecta como lo analizaban hace tan solo algunos minutos Montserrat junto a Patricio y nuestros invitados, se proyecta bastante compleja. Pero queremos continuar analizando este tema y para eso saludamos a la magíster en Sociología, investigadora de Fundación Sol y que regresa a este espacio además después de tantos meses, Andrea Sato. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Hola, muchas gracias, todo muy bien. Por acá en México es muy temprano, pero muy contento también de poder estar con ustedes en esta discusión tan importante que es la reforma de pensiones. Sí, como dicen en las series de televisión, Andrea, previously en este espacio con Fundación Sol nos habíamos quedado en que tú ibas a viajar allá a México, así que agradecerte que desde allá estés en contacto con nosotros para hablar respecto de este tema y bueno, ya poniéndose un poco más serio, efectivamente el asunto se ve bastante complejo, varios analistas coincidían en que el tema en cierta forma vuelve a foja cero, ¿no? Luego de que se rechazaron todos estos aspectos y parte una negociación totalmente nueva. ¿Cómo han analizado allá en Fundación Sol lo que ocurrió en torno a este proyecto y su votación allá en la Cámara de Diputados? Bueno, acá hay varios aspectos que hay que considerar, ¿no? El primero es que, como lo mencionabas y se mencionaba en el bloque anterior, este proyecto parece que vuelve a una discusión inicial, ¿no? Aquí tenemos que hacer memoria de todo lo que ha sido el proceso de reforma de pensiones, especialmente cuál ha sido la propuesta desde las organizaciones sociales. Si pensamos, por ejemplo, en el año 2019, en el contexto del estallido social, donde se promueve y se aprueba la pensión garantizada universal, que fue gracias a las manifestaciones de octubre del 2019. Ahí, por ejemplo, el gobierno de Piñera estaba proponiendo que hubiera este 3 y 3, ¿no? Un 3% de cotización adicional a un fondo colectivo de ahorro colectivo y un 3% a cuentas de capitalización individual en la misma estructura de la AFP. Lo que estamos viendo hoy día es que ese ya no es el piso, ¿no? Ese parece que es el techo. Y en el escenario de la discusión en el Senado, especialmente en un contexto sin mayorías, en un contexto sin presión desde las calles y claramente un gobierno debilitado que está negociando a la baja finalmente esta reforma de pensiones, no vemos cómo se pueda mejorar de manera sustancial y en el tiempo el proyecto que se está proponiendo, ¿no? En ese sentido, acá hay cuestiones multidimensionales que tienen que ver no solo con la debilidad del gobierno, sino que también con una discusión que no ha sido seria en torno a poner como eje principal la seguridad social y también los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y por otra parte, o sea, finalmente no encontrar un objetivo claro respecto a esta reforma de pensiones, ¿no? Parece ser que el gobierno de turno se quiere anotar algunos porotos, pero lo que observamos es que finalmente este modelo lo que puede hacer, y esta reforma lo que pretende proponer también, es seguir reforzando un modelo de capitalización individual, se llame como se llame, más allá de si cambia el nombre o no. Acá lo que necesitamos observar es la estructura de capitalización individual y de cuentas individuales. Desde, desde Fundación Sol consideramos, por tanto, que esta reforma de pensiones no solo es insuficiente, sino que viene también a reforzar este modelo de capitalización individual que hoy día parece ser que estamos negociando bajo el ritmo de la derecha,
no hay una presión ni del gobierno ni ciudadana que pueda también equilibrar el poder para esta discusión y bueno, y estamos viendo la discusión de la reforma de pensiones con telefonazos de la Larraín Vial, ¿no? Entonces también aquí hay un problema político profundo en torno a quiénes están tomando las decisiones respecto a una reforma de pensiones y ahí finalmente los conflictos de interés que se cruzan, o sea, estamos viendo que también muchas personas que hoy día son parte del Senado o parte de quienes están tomando las decisiones en torno a una reforma previsional han sido parte del modelo de AFP en sus directorios o de otras formas en torno a su regulación. Entonces, aquí también necesitamos seriedad en torno a quiénes están tomando las decisiones, de qué forma y con qué intereses, ¿no? Y en eso hay que sincerar una discusión que necesitamos poner el foco nuevamente en mejorar las pensiones en torno a su suficiencia, porque lo que estamos viendo es que la crisis de las pensiones sigue aquí. O sea, no han mejorado de manera sustancial las condiciones de los ingresos por pensiones que perciben los trabajadores y trabajadoras. Ujú. Ahora, Andrea, a propósito de un punto que mencionabas, esta falta de equilibrio, ¿no? Con la cual se ha llevado a cabo la discusión y el debate, y que lo ponía al punto también en el bloque anterior Montserrat, ¿no? Respecto de la ausencia de organizaciones de la sociedad civil, de trabajadores en este debate, que son en el fondo y a las finales, o al final, los principales incumbentes, ¿no? Respecto de todo este problema de las bajas pensiones que entrega actualmente el sistema de las AFP. ¿Qué habla también eso respecto de cómo está estructurado nuestro sistema laboral y en particular nuestra institucionalidad en general a la hora de la toma de decisiones? Bueno, aquí hay que pensar también que hay un desgaste importante en todos los movimientos y organizaciones sociales que están vinculadas a los temas previsionales y principalmente a los temas del trabajo. Hoy día es cierto que el movimiento sindical, y esto lo hemos conversado también en este espacio varias veces, el sujeto sindical como actor colectivo es un actor debilitado, es un sujeto colectivo debilitado que tiene mucho que ver principalmente con las políticas instaladas en dictadura y que permanecen hasta hoy día, que tienen que ver con, que tienen consecuencias en la fragmentación sindical, que tienen consecuencias en una baja tasa de sindicalización, una baja cobertura de negociación colectiva. Entonces también esto sumado también a un contexto de desgaste generalizado de los movimientos sociales que hemos visto desde el 2019 atravesando una pandemia y que hoy día parece ser que eh, puede recomponerse, ¿no? Pero también esto es fundamental y yo creo que eh, es un aspecto que ha quedado fuera del debate, que tiene que ver con, bueno, estamos dialogando con las AFP, estamos dialogando con el mercado de inversores, estamos dialogando con el gobierno y representantes de la derecha que a su vez habían sido representantes de las AFP, pero no dialogamos con los trabajadores y trabajadoras y esto tiene que ver no solo con el desequilibrio de poder y la poca injerencia en la agenda pública que hoy día están teniendo los trabajadores y trabajadoras, sino también, y esto es algo importante, el gobierno tampoco está dando espacio a ese diálogo. El gobierno está priorizando otras reflexiones y otros diálogos con otros actores sobre quiénes son los realmente afectados con una reforma de pensiones. Y ahí hay una decisión política. En el contexto de debilitamiento que está el gobierno, también ha elegido no establecer puentes y alianzas con los movimientos populares y las organizaciones sociales y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, priorizando eh, otros espacios de injerencia, ¿no? Y ahí también hay una decisión política que hay que observar críticamente en un escenario donde un gobierno fue electo con promesas de no solo pensar un nuevo sistema de previsión social y de seguridad social, sino que con el fin de las AFP, que era parte del programa de gobierno de Gabriel Boric, y que hoy día lo que estamos viendo es que no se acaban las AFP, tal vez se acaban en su nombre, pero que el modelo y lo estructural queda igual. Ahí
Claudia, es fundamental también pensar en con quiénes son los sujetos con los que el gobierno está queriendo dialogar y cuáles son las reflexiones que se quieren priorizar. No podemos seguir, insisto, bajo una lógica de amenaza de la derecha, bajo una lógica de amedrentamiento de la derecha económica, de los grandes grupos económicos, en un contexto donde un gobierno también debería respaldar lo que es la agenda social impulsada por los movimientos sociales que también permitió que hoy día ocuparan un lugar en la moneda. Estamos conversando con Andrea Sato, magíster en sociología, investigadora de la Fundación Sol a propósito de la reforma de pensiones y su tramitación, que ahora Andrea pasa al Senado, un Senado que por su composición asoma muy adverso para el Ejecutivo, ya ni siquiera está igualado, sino que derechamente está en minoría las fuerzas de gobierno respecto de la oposición. Y por lo mismo pensar en que efectivamente incluso lo que se rechazó en la Cámara de Diputados se reponga es bastante complejo. Eh, Podríamos estar hablando que estamos cerca de un nuevo fracaso de reforma a las pensiones, otro gobierno que no es capaz de sacar adelante este tema porque ya se vienen dos procesos electorales, además en estos 2 años que vienen, bastante importantes que sabemos siempre generan mucha distorsión respecto de lo que pasa en el Congreso. Sí, efectivamente, Claudio, no hay ninguna garantía de que se pueda mejorar esta propuesta de reforma previsional. Y algo fundamental, y acá también tiene mucho que ver con este equilibrio en el poder o finalmente quién tiene la sartén por el mango, que cualquier modificación, por ejemplo, lo que ha sido algo muy respaldado por el gobierno, que es el aumento de la pensión garantizada universal, la PGU, eh, necesita recursos fiscales nuevos. Y acá, insisto, no es solo la discusión de a dónde se va la cotización adicional, ¿no? Sino que también aquí se necesita impulsar una nueva discusión respecto a una reforma tributaria, ¿no? Porque, y esto es fundamental, tenemos que pensar, por ejemplo, que según los datos de la superintendencia, si observamos los jubilados y jubiladas por el sistema AFP entre el año 2015 y 2022, logran autofinanciar una pensión equivalente, o sea, una tasa de reemplazo de el 17% en promedio de su salario. El gasto público de la PGU, que incrementa la tasa de reemplazo, la aumenta desde este 17% de pensiones autofinanciadas a un 63%. Eso es solo gasto fiscal, ¿no? Ahí tiene mucho que ver también con recursos fiscales nuevos que se tienen que destinar a esta transferencia directa que hace el Estado a las personas jubiladas. Entonces, lo que vemos también es que el gobierno está empantanado no solo en la discusión del Senado, sino que también en una discusión de manera paralela de una reforma tributaria que necesita financiar una pensión garantizada universal, donde finalmente el gobierno, el Estado, absorbe esos gastos para mejorar las tasas de reemplazo y mejorar las pensiones sin pensar y sin tampoco imputarle este gasto a las propias AFP que han sido quienes han salido más favorecidas estos últimos 30 años de este modelo de capitalización individual con inversiones de capital, ¿no? Entonces, ahí hay un nudo también que hay que resolver, no solo para esta discusión en el Senado, sino que también para cualquier reforma de pensiones. ¿Por qué el Estado se sigue haciendo cargo de las transferencias de una pensión garantizada universal y las AFP finalmente, teniendo la solvencia suficiente, no se han hecho cargo de mejorar las pensiones, ¿no? Entonces ahí también hay un nudo que tiene que ver con una reforma tributaria, con nuevos recursos fiscales para poder mejorar las pensiones de forma inmediata para los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, Claudio, se nos abre
Otro tema de análisis que no solo tiene que ver con la que ya hemos mencionado, la debilidad del gobierno para la negociación, sino que también esta reforma, y yo creo que esto es fundamental, eh, esta reforma no puede seguir siendo el caballito de batalla del gobierno porque no es una reforma que vaya en beneficio directo de los Ujú. trabajadores y trabajadoras. Y esto lo podemos ver específicamente en, por ejemplo, todo lo que ha sido el proyecto de pensión garantizada universal, que finalmente también se mantiene con los mismos problemas de suficiencia que vemos de las pensiones actuales, ¿no? En Fundación Sol hemos estado monitoreando todo lo que es el reajuste de la pensión garantizada universal, eh, que ya lo informó la Superintendencia de Pensiones para febrero de este año, en donde el monto de la pensión garantizada universal llegaría en febrero a los 214.300 pesos. Pero ese monto sigue quedando bajo de la línea de la pobreza de un hogar unipersonal para este trimestre, ¿no? Entonces, aquí hay un problema estructural que tiene que ver con que tampoco, haciendo un esfuerzo fiscal también, llegando a los 250.000 pesos de PGU, esto no, sigue siendo insuficiente para sostener a los hogares. Y lo fundamental es que también esta propuesta de reforma de pensiones lo que hace es generar una propuesta escalonada de universalidad total que llegaría recién en el 2031. O sea, estamos hablando de que finalmente son casi 7 años de un proceso escalonado de reforma de pensiones, especialmente para las personas que recibirían la PGU, pero que esto está totalmente desanclado de la línea de la pobreza. Y ahí hay otro problema. No solo estamos hablando de los gastos fiscales, sino que también se instalan propuestas de política pública que están totalmente desancladas con la realidad concreta y material de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué se propone desde el gobierno una pensión garantizada universal que está por debajo de la línea de la pobreza si es el mismo gobierno el que propone cuál va a ser la línea de la pobreza trimestralmente? Entonces acá también tenemos que unificar criterios. Cuando hablamos de suficiencia, tenemos que hablar de suficiencia en todas las dimensiones, ¿no? Porque parece que para la línea de la pobreza los pensionados y pensionadas pueden seguir siendo pobres, pero que en temas de pensiones el aumento a 250.000 pesos es muchísimo, ¿no? Entonces aquí tenemos que establecer estándares mínimos y que finalmente puedan lograr una coherencia interna entre lo que está hablando el gobierno y la realidad material de los trabajadores y trabajadoras. Acá, insisto, es necesario no solo hablar de las pensiones, sino que se tiene que hablar de la carga fiscal y se tiene que hablar principalmente de el eje en el que parece que no ha girado la discusión, que es el bienestar. Y el bienestar está relacionado profundamente con que las pensiones sean suficientes para vivir y no sean pensiones de sobrevivencia. Ujú. Sí, bueno, varios temas, Andrea, lo que rodean finalmente la discusión en torno a esta reforma previsional. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero esperamos tenerte pronto acá en la radio, a ti o a todos quienes integran, todos y todas el equipo de Fundación Sol. Por lo pronto, agradecerte que hayas estado con nosotros a esta hora de la mañana y nada, que estés muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, un cariño a todo el equipo por allá y ya nos estamos viendo de nuevo. Sí, gracias, Andrea. Bueno, ahí está entonces Andrea Sato, magíster en Sociología, investigadora de Fundación Sol, comentando con nosotros respecto de la reforma de pensiones y su trámite.